estimados estudiantes, sean ustedes bienvenidos una semana más a la estrategia Aprendo en Casa. En este día 4 vamos a calcular áreas y volúmenes en objetos o estructuras de nuestro entorno. En esta semana 15, día número 4, seguimos desarrollando la competencia Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Para la situación número 1 debemos recordar que en la actividad anterior aprendimos un poco más sobre los cuerpos geométricos, específicamente hablando de pirámides. También identificamos los elementos, vimos las clases de pirámide y aplicamos todo ese aprendizaje en algunos problemas que nos han permitido ver lo útil, ¿no?, que es las fórmulas, identificar las áreas laterales, el área de la base de una pirámide. Vamos a volver a tratar la situación sobre los hermanos que querían diseñar una carpa para poder realizar pues turismo, ¿no?, y poder armar este material considerando su parte lateral, y en este caso vamos a identificar cuánta tela necesitan, ¿no? La actividad anterior consistió en ver las varas y los parantes, las medidas de estos para poder armar la carpa. Ahora lo que tiene que realizar es ver cuánta tela necesitan para cubrir la carpa. Entonces, en esta actividad vamos a desarrollar lo que es el área lateral y el área de la base de la pirámide. A partir de la misma situación, vamos a responder justamente esa pregunta. ¿Cuál es el área lateral y el área de la base de la carpa construida por Daniel y Luis? Para esto vamos a considerar las mismas medidas que ya se habían tomado en la actividad anterior, que era justamente recordando, la carpa tenía una altura de 1 metro con 20 centímetros o 1,2 metros. Teníamos esta medida que era la mitad de la diagonal, ¿no?, que era 0,9 metros o 90 centímetros. Y habíamos hallado, recordando la actividad anterior, que la arista lateral medía 1,5 metros o 1 metro con 50 centímetros. Entonces, en base a estas medidas vamos a seguir desarrollando, pero esta vez nos vamos a centrar en el área lateral y el área de la base. No olviden también de que esta misma medida es la arista de la base, que también vale 0,9 o 90 centímetros. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es representar gráficamente las paredes de la carpa, en este caso que necesitan los dos hermanos. La carpa tenía esta forma, recordarás, era una pirámide hexagonal porque la base que necesitaban es un hexágono y las caras laterales son triángulos isósceles, ¿no? Eso ya lo habíamos identificado en la actividad anterior. Pero ¿cómo se vería esta figura que ya está armada cuando todavía estaba en el plan, o sea, cuando todavía estaba en la propuesta? La figura se vería así. O sea, vamos a llamarlo así, la plantilla de la carpa, ¿no? Tenemos acá están todas las caras laterales que son triangulares. ¿Y cuántas son? Son 6, todas iguales porque son la misma área, ¿no? En este caso el área triangular son 6. Y hay una base que es la figura del hexágono, ¿no?, que también vamos a calcular. Hay que calcular el área de todos estos triángulos y el área del hexágono. Ahora vamos a analizar la figura y qué elementos la componen, ¿no? En este caso, qué elementos se pueden identificar. Ya habíamos identificado los elementos de la pirámide, pero ahora vamos a ver cómo se identifica en esta plantilla que ya está como desarmada, ¿no? Está la figura original y aquí ya estaría la figura armada. Entonces, identificamos. Los elementos serían la punta. Hemos dicho que esta punta donde convergen todas las caras laterales se le llama el vértice de la pirámide. También hemos identificado de que cada uno de estas líneas, ¿no?, de estos que están a los costados de la pirámide, se llama la arista lateral. Esta línea roja, recordarás que en el problema anterior habíamos dicho de que esa línea roja era como el cierre, ¿no? Habíamos hallado el cierre de contacto
Esta se le llama el apotema de la pirámide, ¿no? También tenemos los costados, ¿no? El borde del hexágono se llama la arista de la base y la línea verde que está aquí dibujada sería el apotema de la base, ¿no? Recuerda que el apotema de la pirámide es A mayúscula P y el apotema de la base es A minúscula P. Estos elementos ya lo habíamos identificado la vez pasada o en la actividad anterior, pero ahora lo hemos tratado de diseñar, pero en la figura o en la plantilla original. Ahora vamos a identificar las medidas en esta figura o en esta plantilla. El lado del hexágono, recordará, según la imagen original, esta base vale, o este lado del hexágono vale 90 centímetros o 0,9 metros. También habíamos identificado que la arista lateral vale 1,5, ¿no? O 1 metro con 50 centímetros. No sé si acá identificas, aquí hay un triángulo y hemos dicho que todos los triángulos son iguales porque son triángulos isósceles. Vamos a tomar uno solo de los triángulos, vamos a tomar este, ¿ya? Este triángulo lo vamos a sacar acá para poder verlo mucho mejor y vamos a colocar los mismos elementos que tenemos, los mismos datos que tenemos. Tenemos la arista lateral, que sería este costado, que estaría acá, y esto también teniendo en cuenta que la base del hexágono, en este caso el lado del hexágono, que es igual en todos, ¿ya? Quiere decir que si acá es 90 centímetros, acá arriba también es 90 centímetros. Entonces las medidas quedarían así. Este lado vale 1,5, ¿ya? Y este lado, toda esta base del triángulo, que sería justamente esto de acá, ¿ya? Sería la medida de esto, vale 90 centímetros o 0,9. Entonces, como verás, este apotema de la pirámide, que es como el cierre, te decía, ¿no? En la parte anterior, es un segmento que cae formando un ángulo de 90 grados. Al caer esta línea me va a dividir esta base, que vale 0,9, en dos partes iguales, ¿no? Y cada una valdría 0,45, que es la mitad de 0,9, ¿no? Entonces, como verás, aquí se han formado dos triángulos rectángulos, ¿no? Y hemos indicado también que en todo triángulo rectángulo se va a cumplir el teorema de Pitágoras. ¿Qué necesitamos? La hipotenusa. Acá ya conocemos la hipotenusa, conocemos un cateto, que es el de acá, hasta aquí nada más, y nos faltaría conocer este cateto, que a la vez viene a ser el apotema de la pirámide, el apotema de la pirámide. Esto de acá lo vamos a aplicar con el teorema de Pitágoras, vamos a hallar cuánto vale esta medida, que es a su vez el apotema de la pirámide. También lo puedes llamar como la altura del triángulo, porque este triángulo, esta línea roja vendría a ser la altura de ella, y lo vamos a representar de la siguiente manera. Recuerda que el teorema de Pitágoras empieza con la hipotenusa, que vale 1,5 al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, ¿no? Que en este caso lo vamos a colocar este apotema, que es un cateto también, sería el cateto al cuadrado más el otro cateto, que es esta partecita, 0,45, también elevado al cuadrado. Entonces tenemos hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto también elevado al cuadrado. Ojo que solamente estamos hablando de este triángulo rectángulo, que es igual a este, ¿no? Pero me bastaría solo uno para poder aplicar el teorema de Pitágoras. Para desarrollar esta ecuación, porque al final ya se ha formado una ecuación donde AP viene a ser la variable que vas a calcular, ¿no? Primero empezamos por las potencias al cuadrado, que sería 1,5 al cuadrado es 2,25. Igual, esta parte no la vamos a desarrollar porque obviamente todavía no conocemos el valor de AP. Y 0,45 al cuadrado significa multiplicar dos veces 0,45, ¿no? O sea, 0,45 por 0,45. Y eso me da 0,2025, ¿no? 10 milésimos, son 4 decimales. Entonces, hasta ahí ya hemos desarrollado las potencias al cuadrado. ¿Qué tocaría hacer ahora? Despejar esta variable, ¿no? Esta variable hay que despejarla, es decir, vamos a dejarla solita acá. Y este término que está positivo, ya lo vamos a pasar al primer miembro, pero para poder transponer este término
La regla indica de que si está positivo debe pasar al primer miembro restando, o sea, negativo. ¿Cómo quedaría entonces? A este número, ahí está, este término pasa a restar acá y ya está, ahí está la propuesta de la resta y eso sigue siendo igual a AP todo elevado al cuadrado. Nos tocaría ahora simplemente restar, vamos a restar y me daría 2 enteros 475 10 milésimos, ¿ya? Entonces ahí tenemos 4 decimales y la parte entera. Y eso es igual al apotema de la pirámide elevado al cuadrado. Ojo que esto no cambia para nada. Esta es la variable y siempre permanece en su propio lugar. El único que hemos movido es este término para acá y pasa restando. Ya lo restamos. Ahora, para terminar, esta potencia al cuadrado también tiene que ser despejada. Y al pasar esta potencia al otro miembro, pasa como una raíz cuadrada. Ahora hay que sacar la raíz cuadrada del número que salió de la diferencia. Recuerda que una raíz cuadrada no significa dividir entre 2, sino buscar un número que multiplicado 2 veces nos dé este número, ¿no? En este caso, el número decimal que nos ha salido de la diferencia. Vamos a utilizar solamente aproximaciones porque nos van a salir números irracionales. Puedes utilizar la calculadora también. Sacando la raíz cuadrada de este número decimal, nos daría un entero 4303 10 milésimos. Pero obviamente no vamos a trabajar con tantos decimales, vamos a trabajar solamente con 2 decimales. Entonces, si voy a trabajar con 2 decimales, me quedaría hasta ahí, 1, 2. Como el 0 no va a aumentar en nada a este decimal, entonces decimos que el apotema es 1,43 metros, o sea, 1 metro con 43 centímetros. En conclusión, el apotema de la pirámide, lo que antes le decíamos el cierre, ¿no? El cierre de contacto, va a medir 1 metro con 43 centímetros. Entonces, hasta ahí ya tenemos el apotema de la pirámide. Ahora, ¿de qué me sirve haber hallado el apotema de la pirámide? Ojo, ten en cuenta de que el apotema de la pirámide a la vez se comporta como la altura del triángulo. ¿Ya? Recuerda eso. El apotema de la pirámide a la vez se comporta como la altura del triángulo. Ahora sí, continuamos. Ahora vamos a calcular el área. Recuerda que la pregunta nos pedían el área lateral y el área de la base, ¿no? Recordando la pregunta. En este caso nos vamos a centrar en el área lateral. El área lateral se va a centrar en el triángulo. Justamente esta es la parte lateral. Y cada una de estas caras, que son iguales, son 6 caras iguales, cada una de ellas, la suma total me daría toda la cara lateral de la pirámide, pero me basta con calcular una y el resto simplemente se multiplica por 6. Nuevamente resumimos la figura. Teníamos esta figura en la diapositiva anterior y esto valía 1,5, la base vale 0,9 y acabamos de hallar justamente esta línea roja que es el apotema de la pirámide o la altura del triángulo, que es lo mismo. Y eso salió 1,43 metros, o sea, 1 metro con 43 centímetros. ¿Por qué necesitábamos esta altura o por qué necesitábamos el apotema de la pirámide? Porque con esta altura o apotema de la pirámide vamos a poder calcular el área de una cara triangular, ¿Y cómo calculamos el área de un triángulo? Con la fórmula del área del triángulo, base por altura entre 2. ¿Quién es la base del triángulo? Es justamente 0,9. Esta es la base. ¿Y quién es la altura? Eso es lo que acabamos de hallar, 1,43. Entonces, reemplazando el área del triángulo quedaría la base es 0,9 y la altura es 1,43. Desarrollamos esto que sería el área, ojo, de un triángulo nada más, de un solo triángulo, multiplicando tenemos un entero 287 milésimos y ahora nos tocaría dividirlo entre 2. Esa división me da 0,6435 o 6435 10 milésimos si lo quieres leer de esa manera, en metros al cuadrado, ¿ya? Ahora, esta área solamente me representaría un triángulo. Habíamos tomado como referencia el triángulo del centro. Bueno, ahí está. Esta área vale este valor que acaba de hallarse. Pero como nos piden todas las caras, entonces contemos
que la pirámide tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 caras iguales. Entonces basta que tenga una de las áreas, solamente lo multiplico por 6. El área total de la cara laterales sería el valor de 6.435 10 milésimos multiplicado por 6. Ese sería el área lateral, ¿no? Multiplicado sería 3 enteros, 861 milésimos metros al cuadrado. ¿Ok? Si lo quieres dejar en 2 decimales, entonces quedaría así nada más, porque el 1 no le aumenta ninguna unidad al 6. Por lo tanto, sería 3 enteros, 86 metros al cuadrado. La respuesta entonces de la primera pregunta, porque habían dos cosas que teníamos que hallar, era el área lateral. Entonces se necesita como mínimo 3,86 metros al cuadrado para cubrir la tela de la parte lateral de la carpa. Ojo, solamente estamos cubriendo la parte lateral. Todavía nos falta esta parte de abajo, que es el área de la base. Y vamos en busca de ello entonces. Nos tocaría calcular ahora el área de la base. ¿Qué figura era la base? Volvamos a recordar. Esta figura, esta parte ya está hallada, ¿no? Esta parte de lateral ya está hallada. Nos faltaría solamente el área del hexágono. Y para hallarlo vamos a recordar algo muy importante, porque lo hemos visto en la actividad anterior. Un hexágono, ya al trazarse sus 3 diagonales, ya esto también lo habíamos calculado, se ha convertido en 6 triángulos iguales, ¿no? Acá tenemos a los 6 triángulos y recuerda, ¿no? 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 triángulos iguales. Pero ¿qué tipo de triángulo se ha formado en cada una de estas partes? Se ha formado el triángulo equilátero. Ya lo hemos dicho en varias oportunidades, ¿no? En un hexágono regular, al dividir por sus diagonales, se formarían 6 triángulos equiláteros todos iguales. Entonces, la medida ya de esto, esta es la fórmula para hallar el área de un solo triángulo equilátero. Área del triángulo equilátero es igual al lado al cuadrado por la raíz cuadrada de 3, todo dividido entre 4. ¿Ok? Vamos a calcular aquí el área de un solo triángulo y al final lo multiplicamos por 6 como hicimos el procedimiento anterior. Pero ¿a qué lado nos estamos refiriendo? ¿Qué cosa es este lado? Recuerda que ya habíamos indicado que el área del hexágono, la base vale, o el costado, o el contorno, ¿no? Uno de los lados del hexágono vale 0,9 metros o 90 centímetros y acá será pues exactamente igual. Este es el lado que va a ser reemplazado aquí en la fórmula, entonces quedaría así. Área del triángulo equilátero es igual. Lado al cuadrado es 0,9 al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 es un número irracional, es decir, va a tener infinitos decimales. Pero simplemente porque trabajamos con decimales, vamos a trabajar en este caso con 2 decimales y sería 1,73. La raíz de 3 siempre vamos a darle este valor de 1,73 o un entero 73 centésimos, trabajando simplemente con 2 decimales. Ahora, para las siguientes aplicaciones vas a trabajar con el mismo valor, esto no va a cambiar, ¿ya? El que sí puede cambiar es el lado, ¿no? Depende de qué medida le den, pero la raíz de 3 no va a cambiar. Primero desarrollamos la potenciación, nunca lo olvides. Entonces 0,9 al cuadrado es 0,81. Por acá simplemente hemos bajado los dos valores, el decimal y el 4, nada más. ¿Qué nos tocaría hacer ahora? Multiplicar. Vamos a multiplicarlo de arriba y eso me da un entero 4013 10 milésimos, ¿no? Y ahora nos tocaría dividirlo entre 4. Toda esta parte lo puedes hacer con tu calculadora, no hay ningún problema que lo hagas. Y nos daría todo este decimal en metros al cuadrado, ¿no? Lo que quiere decir que vamos a trabajar solamente con 2 decimales. Te decía, no hay necesidad de complicarnos la vida con muchos decimales, bastaría solamente un par, pero siempre aproximando y redondeando. Si voy a trabajar con 2 decimales, el 0 no le perjudica en nada al 5, por lo tanto nos vamos a quedar con 0,35 o 35 centésimos metros al cuadrado. Finalmente, como este es el área de un solo triángulo, uno de ellos tomaría este valor. ¿Cuántos triángulos tenemos? Hemos dicho que son 6 triángulos iguales, ¿no? Equiláteros, 6 triángulos equiláteros iguales. Estamos hablando de esta figura.
6 triángulos equiláteros iguales. Entonces multiplicamos el área del hexágono, quedaría como el área del triángulo equilátero por 6. Entonces multiplicamos 0,35 por 6 y nos daría 2,1 metros al cuadrado. O sea, necesitaríamos, ¿no? Para ello necesitaríamos la base de la pirámide, que es el hexágono, estaría representada por la base de la carpa, con un área aproximada de 2,1 metros al cuadrado. Hasta ahí tenemos respondida la pregunta, que era de dos partes, tanto el área lateral como el área de la base. En esta situación 2 vamos a ver algo más de la pirámide. Dice que en esta semana el papá de Daniel y Luis, que eran los hermanos que iban a hacer la carpa, realizan las compras quincenales para la casa. Esto lo hace para no tener que salir todos los días al mercado o a la bodega. Él guardará todos los productos en cajas y las pondrá en el patio. El problema es que no hay mucho espacio para dejar la carpa armada y además guardar los productos, y no quisiera volver a armarla cada semana. Entonces, a partir de esta situación, con los mismos datos que hemos estado trabajando, nos piden responder cuál es el volumen de la carpa. O sea, esta carpa, ¿qué volumen tiene? ¿No? ¿Qué volumen abarca? Entonces, para hallar el volumen de una pirámide, en este caso, vamos a recordar, hay una fórmula también. ¿Cómo se calcula el volumen de una pirámide? Calculándolo con la siguiente fórmula. El volumen es el área de la base, que es el hexágono, no te olvides, multiplicado por la altura de la pirámide entre 3. Entonces, como este es la carpa, el modelo de la carpa, hemos dicho que la altura vale 1,2. Este dato ya estaba desde la actividad anterior. No te olvides que seguimos trabajando con los mismos datos de la actividad del día 3. Entonces la altura ya habíamos indicado que era 1,2 metros o 1 metro con 20 centímetros. En conclusión, nos tocaría simplemente reemplazar. Hace un momento en la diapositiva anterior habíamos calculado el área de la base, que era el área del hexágono, ¿no? ¿Y cuánto nos salió? Nos salió 2,1, recordarás, metros al cuadrado. Por la altura es de la pirámide y este vale 1,2, ¿no? Metros. Entre 3. Primero multiplicamos, ya, aquí vamos a multiplicar y me quedaría 2,1 por 1,2 es 2,52. ¿Por qué sale metros al cubo? Porque acá era metros al cuadrado y acá es metros elevado a la 1, aunque no se coloque, aquí hay un 1. Y 2 más 1, 3. Por eso ahora es metros al cubo. Todo volumen nos daría una unidad cúbica, en este caso metros al cubo. Finalmente nos tocaría dividir nada más, ¿no? Lo vuelvo a repetir, puedes hacer uso de tu calculadora, no hay ningún problema. Dividimos entonces 2 enteros 52 centésimos entre 3 y eso me da 84 centésimos, ¿ya? O 0,84 metros al cubo. Finalmente, la respuesta sería el volumen de la carpa es 0,84 o 84 centésimos metros cúbicos.